Nunca imaginé que el día más esperado de mi hijo se convertiría en la herida más profunda de mi vida. Me llamo Elena Ramírez, y lo que voy a contarles aún me duele como si hubiera ocurrido ayer. La boda de mi hijo, Daniel, debía ser un momento de felicidad, un recuerdo imborrable de unión y celebración. Pero en lugar de abrazos y sonrisas, recibí rechazo y humillación frente a todos. Cuando llegué al salón, con mi vestido cuidadosamente elegido, mi corazón rebosaba de orgullo. Había criado a Daniel sola desde que era pequeño, enfrentando noches sin dormir, enfermedades y sacrificios incontables. Creía que cada lágrima derramada valía la pena porque algún día él me agradecería. Pero no sabía que me esperaba el momento más cruel de nuestra historia. Ese asiento es solo para mi suegra, fueron las palabras que me atravesaron como un puñal. Mi propio hijo, con una frialdad que no conocía, me señaló la puerta como si yo fuera una intrusa. En ese instante, todo lo que había construido, todo el amor que había entregado, se desmoronó en pedazos invisibles que cayeron al suelo junto con mi dignidad. Los invitados me miraban con curiosidad, algunos con compasión, otros con indiferencia. Yo quería gritar. Quería preguntarle qué había hecho mal, por qué me trataba así después de tantos años de entrega. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta y solo me quedé de pie, sintiendo que mi mundo se derrumbaba frente a todos. Nunca olvidaré esa mirada, la de un hijo que alguna vez me abrazó con ternura, pero que ese día me expulsó de su felicidad como si yo no significara nada. Ese fue el comienzo de una noche que cambió mi vida para siempre y que ahora quiero compartir con ustedes. A veces, la vida nos coloca en situaciones que jamás pensamos vivir. Yo siempre creí que el vínculo entre madre e hijo era irrompible, que ninguna circunstancia podía quebrar lo que había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, la boda de Daniel me enseñó que hasta los lazos más fuertes pueden desgarrarse en cuestión de segundos. Hoy, mientras comparto mi historia, quiero invitarte a escuchar con el corazón abierto. Tal vez hayas pasado por momentos similares de rechazo, de dolor o de incomprensión familiar. Quizás, mientras me escuchas, recordarás una discusión no resuelta, un abrazo que nunca llegó o unas palabras que aún arden en tu memoria. Mi relato no es solo una confesión, es también un espejo donde muchos podrán ver reflejadas sus propias heridas. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Suscríbete a este canal si disfrutas de relatos profundos, llenos de emociones reales. Cada semana comparto experiencias que tocan el alma, que invitan a reflexionar sobre la familia, la vida y las decisiones que marcan nuestro destino. También te agradecería que le dieras me gusta a este vídeo, porque me ayuda a seguir contando estas historias. Y sobre todo, déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad me estás viendo. Me emociona leerlos, sentir que no estoy sola y que mis palabras viajan más allá de mis fronteras, llegando a corazones en distintos rincones del mundo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una boda fallida. Es la historia de una madre herida, de un hijo confundido y de un destino que cambió para siempre con una sola frase. Cuando recibí la invitación para la boda de mi hijo Daniel, mis manos temblaron de emoción. Él sobrellevaba un delicado sello dorado con sus iniciales y las de su futura esposa, Mariana López. Lo abrí con cuidado, como si fuera un tesoro, y al leer las palabras "Te esperamos en el día más importante de nuestras vidas", las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pensé, por fin ha llegado este momento. Los días siguientes me dediqué a preparar cada detalle. Compré un vestido color azul oscuro, elegante pero discreto, que resaltaba mi figura sin llamar demasiado la atención. Pasé horas eligiendo unos zapatos cómodos y un pequeño collar de perlas que había pertenecido a mi madre, convencida de que era el accesorio perfecto para una ocasión tan especial. Quería que Daniel me viera radiante, orgullosa, como la madre que siempre había estado a su lado. Desde pequeña, Mariana nunca me miró con simpatía. Era educada, sí, pero siempre había en sus palabras un matiz de frialdad, como si yo fuera un obstáculo en lugar de una aliada. Traté de acercarme a ella en más de una ocasión, la invité a tomar café, le ofrecí ayuda con los preparativos, incluso le regalé un pañuelo bordado por mí. Pero cada gesto fue recibido con una sonrisa cortés y un muro invisible que me mantenía alejada. A pesar de esa distancia, jamás pensé que Daniel llegaría a elegir entre ella y yo.
Lo conocía como un muchacho sensible, cariñoso, siempre agradecido por mis esfuerzos. Creí que, al casarse, simplemente tendría que acostumbrarme a compartir su atención, no a perderla. Pero el tiempo empezó a mostrarme señales que preferí ignorar. Llamadas menos frecuentes, visitas apresuradas y excusas constantes para no quedarse a cenar en casa. El día de la boda amaneció soleado, con un cielo despejado que parecía anunciar felicidad. Llegué al salón con una mezcla de nervios y alegría. El lugar estaba decorado con flores blancas y lilas, y las mesas brillaban bajo la luz de las lámparas de cristal. Saludé a algunos familiares y me dirigí a la mesa que llevaba un cartel con mi nombre. Pero al llegar, algo me hizo detenerme en seco. El asiento que llevaba mi nombre había sido tachado y reemplazado por otro papel donde decía «Señora Teresa López, la madre de Mariana». Sentí que mi rostro se calentaba y mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré alrededor, confundida, y vi a Mariana conversando con una amiga mientras me observaba de reojo, con una leve sonrisa que me heló la sangre. Me acerqué a Daniel, que en ese momento saludaba a unos compañeros de trabajo. Lo tomé del brazo suavemente y le pregunté qué había pasado con mi asiento. Su rostro cambió de inmediato. Se tensó, como si esa pregunta fuera un problema que no quería enfrentar. Y entonces, con una voz seca, pronunció las palabras que me romperían: «¿Ese asiento es solo para mi suegra, mamá? Tendrás que esperar afuera un momento». El mundo se detuvo. Escuché risas y murmullos alrededor, aunque no podía distinguir de quiénes provenían. Sentí que todos me observaban, que cada mirada se clavaba en mí como una lanza. Quise responderle, recordarle quién era yo en su vida, pero mi garganta se cerró y las palabras no salieron. Solo pude mirarlo con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Retrocedí unos pasos, intentando mantener la compostura. Recordé cada sacrificio, cada noche en vela cuidándolo cuando tenía fiebre, cada comida que me salté para que él pudiera tenerlo mejor. Y ahora, ese mismo hijo me apartaba como si fuera una invitada indeseada. Mi corazón dolía, pero mi orgullo me obligaba a mantener la cabeza erguida. Me refugié cerca de la entrada del salón, donde algunos mozos pasaban sin prestarme atención. Desde allí, podía ver cómo todos se acomodaban en sus asientos, mientras yo permanecía de pie, invisible. Nadie vino a preguntar si estaba bien, nadie me ofreció ayuda. Solo el eco de las palabras de Daniel retumbaba en mi mente: «Ese asiento es solo para mi suegra». Permanecí de pie junto a la entrada del salón, intentando asimilar lo que había sucedido. Cada tanto, alguien me miraba con curiosidad, como preguntándose por qué no ocupaba un lugar en la mesa principal. Sentía como mi dignidad se desmoronaba, pero al mismo tiempo una fuerza interna me decía que no debía retirarme. Era la boda de mi hijo, y aunque me hubieran relegado al rincón más oscuro, yo debía estar presente. Mientras observaba, noté cómo Mariana recorría el salón con una seguridad que me resultaba dolorosa. Saludaba a todos con sonrisas radiantes, recibía halagos por el vestido de encaje blanco y mostraba una imagen impecable de nuera perfecta. Nadie podía imaginar que, detrás de aquella sonrisa, se escondía la mujer que había logrado apartarme del corazón de Daniel. Unos primos se acercaron para saludarme. «Tía Elena, ¿por qué estás aquí parada?», me preguntaron. No supe qué responder. Inventé una excusa torpe sobre haber llegado tarde y no querer interrumpir. Ellos sonrieron, pero sus miradas de desconcierto me atravesaron. Me sentí más expuesta que nunca, como si todos pudieran ver mi herida abierta. Mi memoria viajó entonces a los años en que Daniel era un niño. Recordé su primera bicicleta, los tropiezos en el parque, las noches en que me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Yo era su todo, su refugio y su fuerza. Y ahora, ese mismo niño convertido en hombre me había dado la espalda. Me pregunté en qué momento lo perdí, en qué instante Mariana se convirtió en más importante que yo. La ceremonia civil comenzó, y tuve que buscar un lugar desde donde pudiera ver aunque fuera de lejos. Me acomodé detrás de una columna, casi oculta, mientras observaba cómo Daniel y Mariana se daban la mano frente al juez. Escuché el famoso sí, acepto, y sentí que cada palabra era una confirmación de que yo ya no pertenecía a su vida de la misma manera. Cuando los aplausos estallaron, quise unirme, pero mis palmas se quedaron quietas. No tenía fuerzas.
La alegría que debería haber sentido se había convertido en una punzada de dolor que me atravesaba el pecho. A mi alrededor, los invitados celebraban, ajenos a mi sufrimiento. Era como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo en ignorar mi presencia. Después de la ceremonia, Daniel caminó hacia mí. Por un momento creí que iba a pedirme disculpas, que reconocería lo injusto que había sido conmigo. Pero en lugar de eso, me dijo en voz baja: «Mamá, por favor, no hagas una escena. Es el día de Mariana y no quiero problemas». Cada palabra me golpeó con más fuerza que la anterior. ¿Problemas? ¿Acaso mi presencia, mi amor de madre, se había convertido en un problema para él? Mi orgullo me impidió llorar delante suyo. Lo miré a los ojos y le respondí con voz serena: «No estoy aquí para arruinar nada, Daniel. Solo quiero verte feliz». Él asintió, pero se fue rápidamente, como si necesitara escapar de mí. Ese gesto me dejó aún más claro que la distancia entre nosotros no era un accidente, era una decisión. Mientras la fiesta avanzaba, algunos familiares comenzaron a preguntarme por qué no estaba sentada. Yo sonreía, fingiendo tranquilidad, aunque por dentro me estaba rompiendo en mil pedazos. Vi cómo Teresa, la madre de Mariana, ocupaba con orgullo el lugar que alguna vez pensé que sería mío. Ella reía, brindaba y recibía atenciones que me correspondían como madre del novio. La rabia empezó a mezclarse con la tristeza. No era solo dolor lo que sentía, sino también una indignación profunda. Yo había entregado mi vida entera para que Daniel llegara a este día, y ahora estaba condenada a ser una espectadora invisible. Una voz interior me decía que debía irme, que no merecía soportar tal humillación. Pero otra voz, más fuerte aún, me obligaba a quedarme. «No cedas, Elena. Este es también tu lugar, aunque te quieran borrar». Y así, con el corazón desgarrado, decidí resistir. Permanecería allí, aunque significara tragarme las lágrimas y soportar miradas incómodas. No permitiría que Mariana ni nadie me arrebatara el derecho de estar presente en la boda de mi propio hijo. Lo que no sabía era que aquella noche guardaba aún más humillaciones y giros inesperados que pondrían a prueba no solo mi paciencia, sino también la esencia misma de lo que significa ser madre. El banquete comenzó con música suave y el tintinear de las copas brindando por la nueva pareja. Yo seguía allí, en mi rincón, tratando de mantener la compostura. Mientras todos disfrutaban de platos exquisitos, yo apenas probaba un sorbo de agua que un camarero me ofreció con indiferencia. Sentía que, aunque estaba en el mismo salón, me encontraba en un mundo completamente aparte. Observaba a Daniel sentado en la mesa principal, sonriendo, compartiendo anécdotas con sus amigos y acariciando la mano de Mariana. Su expresión era de felicidad. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, bajaba los ojos rápidamente, como si temiera que mi presencia le arruinara el momento. Esa evitación me dolía más que cualquier palabra cruel. Teresa, la madre de Mariana, parecía disfrutar cada segundo de su protagonismo. Reía con los invitados, recibía elogios por su elegancia y hasta tomó la palabra en un brindis improvisado. Sus palabras estaban cargadas de orgullo. Hoy Mariana inicia una nueva etapa, y yo estoy tan feliz de verla cumplir su sueño. Todos aplaudieron, mientras yo apretaba las manos sobre mi regazo para no dejar que la rabia me dominara. Sentí que me arrancaban un pedazo de alma al ver cómo ella ocupaba el lugar que siempre había soñado ocupar yo, el de la madre homenajeada, reconocida, respetada. Pero en cambio, a mí me habían reducido a un fantasma que apenas se mantenía de pie. Recordé entonces a mi mejor amiga, Rosa Méndez, quien meses antes me había advertido: «Elena, ten cuidado. Mariana es de esas mujeres que no comparten espacio con nadie, ni siquiera con su propia familia». En ese momento pensé que exageraba. Pero allí, viéndola desplazarme con tanta facilidad, entendí que Rosa había tenido razón desde el principio. En medio de la música y las risas, me atreví a acercarme a Daniel. Tomé valor y lo llamé en voz baja: «Hijo, ¿puedes hablar conmigo un momento?». Él se levantó con evidente fastidio, pero aceptó. Lo llevé a un rincón apartado. Con voz temblorosa, le pregunté: «¿Por qué me haces esto, Daniel? ¿Qué hice para que me trataras como si no fuera nada en tu vida?». Su respuesta me partió en dos: «Mamá, Mariana siente que siempre la criticas, que no la aceptas. Ella no quiere conflictos hoy,
Y yo no quiero arruinarle su día. Lo miré con incredulidad. ¿Críticas? ¿Acaso regalarle un pañuelo, invitarla a un café o preguntarle por su trabajo eran críticas? Sentí que todo lo que había hecho por acercarme a ella se había distorsionado hasta convertirse en armas en mi contra. ¿Y qué hay de mí? Le respondí con lágrimas en los ojos. ¿No es mi día también? Soy tu madre, Daniel. Te crié sola, entregué todo por ti. ¿Acaso no merezco aunque sea un lugar en tu mesa? Él bajó la mirada, nervioso, sin poder sostener mi dolor. Esa evasión fue más cruel que cualquier frase. Regresó a la mesa principal sin darme respuesta clara. Yo quedé allí, de pie, con el corazón hecho pedazos. Algunos invitados habían notado la escena y sentí el peso de sus miradas curiosas. Nadie se acercó a consolarme, como si mi sufrimiento fuera un espectáculo incómodo que preferían ignorar. Me refugié en el baño del salón, donde por fin dejé que las lágrimas corrieran libres por mis mejillas. Me miré al espejo y apenas me reconocí. El reflejo mostraba a una mujer agotada, humillada, pero también llena de una determinación silenciosa. No voy a irme. No le daré esa victoria a Mariana, me repetí una y otra vez. Cuando regresé al salón, algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la madre herida que esperaba un gesto de cariño. Ahora era una mujer que, a pesar de estar rota, había decidido mantenerse firme. Sabía que esa noche todavía guardaba momentos decisivos y que mi dignidad sería puesta a prueba una vez más. Cuando regresé al salón después de refugiarme en el baño, la fiesta estaba en su punto más alto. La música retumbaba, los invitados bailaban y el ambiente estaba cargado de alegría. Yo, en cambio, me sentía como una sombra que caminaba entre la multitud. Mis pasos eran lentos, como si cada uno me costara un esfuerzo enorme, pero estaba decidida a no dejar que me borraran por completo de la boda de mi hijo. Me acomodé nuevamente cerca de la entrada, desde donde podía observar sin ser notada. Vi a Daniel reír con sus amigos, levantar copas de champán y besar la mano de Mariana con ternura. Cada gesto suyo me hería, no porque él fuera feliz, sino porque esa felicidad parecía construida a costa de mi dolor. Mariana, en su papel de anfitriona perfecta, caminaba de mesa en mesa, atendiendo a todos. Pero no pude evitar notar cómo, cada tanto, sus ojos se dirigían hacia mí con una expresión que mezclaba triunfo y desprecio. Era como si disfrutara viéndome apartada, reducida a un rincón sin voz ni lugar. Fue entonces cuando Daniel, inesperadamente, se levantó y comenzó a dirigirse hacia mí. Mi corazón se aceleró. Durante un instante creí que venía a pedirme que me marchara definitivamente, pero al acercarse, su rostro mostraba algo diferente: cansancio, incomodidad y quizás un rastro de arrepentimiento. «Mamá», me dijo en voz baja, casi susurrando para que nadie lo escuchara, «sé que esto no está bien, pero entiéndeme, estoy atrapado». Mariana quería que su madre estuviera junto a nosotros, y no supe cómo decir que no. No quería problemas en la boda. Sus palabras, aunque sinceras, me atravesaron. No era solo Mariana quien había tomado la decisión, él había permitido que ocurriera. Lo miré fijamente y respondí con voz firme: «Daniel, yo no estoy aquí para competir con nadie. Soy tu madre, y mi lugar a tu lado me corresponde por derecho, no por capricho. Lo que me has hecho hoy no lo olvidaré fácilmente, pero aún estoy aquí porque, a pesar de todo, sigo siendo tu apoyo». Daniel bajó la mirada, visiblemente afectado. Durante un segundo, vi al niño que alguna vez buscaba refugio en mis brazos. Pero ese instante fue interrumpido bruscamente por Mariana, que apareció detrás de él con el ceño fruncido. «¿Todo bien aquí?», preguntó con una voz cargada de sospecha. Daniel titubeó, pero Mariana no esperó respuesta. Me miró directamente a los ojos, con una sonrisa helada, dijo: «Espero que estés disfrutando, Elena. Hoy es un día especial para todos». Su tono educado contrastaba con la frialdad de su mirada. Yo entendí perfectamente el mensaje. Quería dejar claro que la protagonista era ella y que yo solo era una invitada incómoda. En lugar de responder con rabia, respiré hondo y mantuve la calma. «Sí, Mariana, estoy disfrutando ver a mi hijo feliz», contesté, aunque mi voz escondía la herida que sangraba por dentro. Su sonrisa se tensó por un segundo
y comprendí que no esperaba esa serenidad de mi parte. Daniel, atrapado entre nosotras, parecía cada vez más incómodo. Se pasó una mano por el cabello, suspiró y murmuró: «No quiero más discusiones esta noche». Mariana lo tomó del brazo y lo arrastró de regreso a la pista de baile, mientras él me lanzó una mirada rápida que decía más que 1000 palabras. Una mezcla de disculpa, miedo y frustración. En ese momento comprendí que la batalla no estaba perdida. Aunque Mariana intentara borrarme, aunque Daniel estuviera atrapado en medio de la tensión, aún había un lazo invisible que nos unía. Y esa noche, aunque me doliera, iba a demostrar que el amor de una madre no se extingue con un asiento negado ni con un desprecio público. La historia aún no había terminado, y yo estaba dispuesta a resistir hasta el final. La fiesta avanzaba y el aire se llenaba de un bullicio ensordecedor. Yo permanecía en mi rincón, observando cada detalle con el corazón pesado. Creía que lo peor ya había pasado, que mi papel se limitaría a ser una sombra en la boda de Daniel. Pero lo que ocurrió después superó cualquier herida previa y se convirtió en la estocada final que nunca olvidaré. Llegó el momento del tradicional brindis. Todos los invitados se pusieron de pie, levantando sus copas hacia la pareja. El maestro de ceremonias anunció con entusiasmo que hablaría primero la madre de la novia, Teresa. Ella tomó el micrófono con una sonrisa radiante, y su voz clara resonó en todo el salón. Hoy no solo se unen Daniel y Mariana, también nuestras familias se convierten en una sola. Para mí es un honor estar aquí, junto a mi hija y su esposo. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso estruendoso. Yo las escuchaba como quien recibe un golpe tras otro. Mientras Teresa hablaba de unidad y amor, yo seguía siendo la gran ausente, la madre borrada de la historia. Y lo más doloroso fue ver cómo Daniel asentía con la cabeza, complaciente, sin siquiera voltear hacia mí. Cuando terminó, muchos esperaban que yo tomara el micrófono también. Era lógico, la madre del novio debía hablar. El maestro de ceremonias incluso me miró, como esperando que me acercara. Pero en ese instante, Mariana se adelantó y susurró algo en su oído. El hombre sonrió con incomodidad y anunció: «Ahora, unas palabras de los amigos de la pareja». El turno me fue arrebatado como si nunca hubiera existido. Sentí que la sangre se me helaba. Me puse de pie, decidida a reclamar mi derecho, pero mis piernas temblaban. En ese momento, escuché la voz de Rosa, mi amiga de toda la vida, que se encontraba entre los invitados. «Elena merece decir unas palabras», gritó con valentía. Varias cabezas se giraron hacia mí, y por primera vez esa noche sentí que alguien me defendía. Mariana puso los ojos en blanco, claramente molesta, pero Daniel no pudo ignorar el murmullo creciente entre los invitados. Tomó el micrófono con torpeza, con voz insegura, dijo: «Mi madre también quiere compartir unas palabras». Me lo extendió sin mirarme, como cumpliendo una obligación incómoda. Con las manos temblorosas, lo recibí. Respiré hondo y, mirando a todos, hablé con el corazón desnudo: «Soy Elena Ramírez, madre de Daniel. Hoy debería estar sentada junto a mi hijo, pero estoy aquí, en este rincón, porque se me negó ese lugar. Sin embargo, quiero que todos sepan que, aunque no esté a su lado en la mesa, siempre estaré en su vida. Lo crié sola, lo vi dar sus primeros pasos, lo acompañé en cada caída y lo animé en cada triunfo. Nada ni nadie puede borrar ese lazo». Hubo un silencio incómodo en el salón. Algunos bajaron la mirada, otros asintieron con respeto. Daniel me miraba con los ojos vidriosos, y su expresión de arrepentimiento me atravesó. Mariana, en cambio, estaba rígida, como si mis palabras fueran dagas dirigidas hacia ella. Continué: «No digo esto para arruinar su día, sino porque quiero que mi hijo recuerde que el amor de una madre no se mide por asientos ni ceremonias, sino por la vida entera entregada sin esperar nada a cambio. Yo estaré siempre aquí, incluso cuando otros quieran apartarme». Mis palabras salieron con firmeza, y en ese momento me sentí más fuerte que nunca. Terminé devolviendo el micrófono. Un aplauso tímido comenzó en una de las mesas y poco a poco se extendió por todo el salón. No fue un aplauso eufórico, pero sí sincero. Daniel se levantó, me abrazó con lágrimas contenidas y susurró: «Perdóname, mamá». Esa disculpa, aunque pequeña, fue suficiente para aliviar un poco la herida.
Mariana permaneció en silencio, su rostro endurecido. Sabía que no me había derrotado, aunque había hecho todo lo posible por borrarme. Yo, en cambio, había recuperado algo más valioso que un asiento en la mesa principal, mi dignidad. Y mientras los invitados volvían a la fiesta, yo comprendí que aquel día, marcado por la humillación, también sería recordado como el día en que mi voz se levantó para no ser silenciada jamás. Aquella noche, al regresar sola a mi casa, me miré en el espejo y vi a una mujer distinta. No a la madre humillada que había sido reducida a un rincón en la boda de su propio hijo, sino a una madre que, pese al dolor, tuvo el valor de alzar la voz. Entendí que mi dignidad no dependía de un asiento ni de un reconocimiento público, sino de la verdad de mi corazón y del amor inquebrantable que siempre le tendré a Daniel. Claro que las heridas quedaron abiertas y la relación con Mariana no se transformó de la noche a la mañana. Pero aquella boda dejó una enseñanza grabada en mi alma. Nunca debemos permitir que nos silencien, ni siquiera quienes más amamos. El respeto y la gratitud son pilares que todo hijo debe recordar, y yo estaba dispuesta a seguir luchando por conservar ese vínculo con mi hijo, aunque el camino fuese doloroso. Hoy, cuando pienso en lo ocurrido, ya no lloro con amargura. Siento una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por lo vivido, sí, pero orgullo porque, incluso en mi peor momento, no dejé de ser madre. Y eso nadie podrá quitármelo jamás.